Saludos amigos, qué grato placer es llegar a ustedes una vez más para otra edición de este Su Erizo TV Podcast. Este día tengo el privilegio de estar en la compañía de un ingeniero global latinoamericano, nacido en la Argentina. Su nombre es Ricardo Sadir. Él es un ingeniero químico, ingeniero industrial, diplomado en Program Management, manejo de grandes proyectos, una persona cuatrilingüe, nacida en Tucumán, Argentina, que nos contará su historia. Esa persona es Ricardo Daniel Sadiria. Ricardo, le digo bienvenido al programa. Muchas gracias, Helio. Te agradezco mucho por tenerme acá en este programa contigo. Ricardo, sabes que soy un latinoamericanista y para latinoamericanos una muestra, Ricardo Sadir, una persona que verdaderamente ha llevado la bandera latinoamericana por todo el mundo. Tú has viajado por todos los continentes, por todos los rincones del mundo haciendo grandes proyectos de ingeniería y la carrera tuya ha sido la envidia de muchos, pero ha sido para mí un privilegio haber trabajado contigo, haber peleado en la misma trinchera por muchos años y haber logrado tantas cosas buenas. No pongo de menos la labor que hiciste con tu último gran proyecto como la bujía que movió la máquina para que se construyera la segunda planta desaladora más grande del mundo. Ya vamos a llegar a eso. Por ahora, quiero que comencemos desde el principio, Ricardo, y que me cuentes de tus orígenes en Argentina. Bueno, empecemos por los orígenes familiares. Yo cuando era chiquito crecía con mis abuelos diciéndome que éramos pura sangre, árabe, sirio-libaneses. Y efectivamente, cuando fui creciendo y salieron los primeros test de ADN, resultó ser de que parece que mi familia nunca salió de la Arabia hasta el principio del siglo XX, porque 100% de mi sangre está ahí en Siria y Líbano. Mis abuelos obviamente emigraron a Argentina, ahí se conocieron, tuvieron a mi papá, que nació en la provincia de Jujuy, al norte de Argentina, y a mi mamá, que nació en la ciudad de Simoca, en la provincia de Tucumán. Y bueno, mi papá, la primera persona que empieza estudios universitarios en su familia, estudió ingeniería química en la Universidad de Tucumán. En algún momento se conoció a mi mamá, se casaron y nací yo. Poco tiempo duré en Argentina, eso sí, porque ya con un año de edad aproximadamente, mi papá vino a Estados Unidos, a Penn State, a hacer un doctorado, y al año ya empieza mi vida de gitano. Creo que, como te he comentado una vez, muy pocas veces he estado más de 2 años en una escuela. De hecho, incluso en las universidades. Nunca he estado más de 2 años en una universidad. Nunca he estado más de 2 años en una casa prácticamente. Siempre viviendo como vida de gitano. Una pregunta, Ricardo, esos comienzos de una familia árabe en el norte de Argentina, ¿tu papá alguna vez te hizo algún comentario de cómo fueron sus comienzos, pues, cómo fue la vida para su abuelo, cómo lo recibió América Latina como un árabe que llegaba de otro continente? Ya, mira, siempre hay historias. No todas se pueden contar. Sí, 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 sí. No, mi abuelo, por ejemplo, era contrabandista. Cuando llegó era lo único que tenía. Vino con una mano adelante y una atrás. Le Con tocaba armas, sobrevivir, le tocaba como casi todos los inmigrantes de esa época, escapándose de la Primera Guerra Mundial y de las consecuencias de esa guerra. Llegan a Argentina con una mano adelante y una atrás. Al poco tiempo logra comprarse un camión, por lo que entiendo yo, viviendo en Humahuaca, en el norte de Jujuy. Y de ahí con ese camioncito contrabandeaba vino para Bolivia y traía hojas de coca para Argentina. un hombre totalmente avant-garde. Of course. Pero eso fue suficiente para poco a poco ir logrando una vida en Argentina, una vida bastante buena eventualmente. Logra que sus hijos sean educados, que mi papá termine en la universidad y haya salido, como digo, en forma internacional de un pueblito de 10.000 habitantes. Y tu abuelo es el que nace fuera de Argentina, ¿verdad? Mis 4 abuelos nacen fuera de Argentina. Tengo
3 abuelos de Siria y un abuelo y una abuela de Líbano. Qué Y padre. como te digo, cuando ves mi ADN, nunca salieron de... Toda la familia tiene sus raíces ahí y se conocieron en Argentina. Esa condición de migrante, no hay nada mejor que llegar con una mano adelante y otra atrás, Ricardo, porque es el motor más grande, es la historia de mi vida, como yo llegué a los Estados Unidos, tratando de buscar mi lugar, tratando de buscar mi espacio, tratando de ubicarme, y uno encuentra instintos de sobrevivencia de donde ni siquiera se imaginaba que los tenía, así que me imagino que eso le tocó vivir a tu abuelo. Sí, lógico. Y eso es algo que se ve mucho bueno, en los grandes países de América Latina. Somos todos latinoamericanos, pero en realidad somos algo antes de eso. Sí, sí, sí. Porque todos somos inmigrantes, ya sea España, Italia, los países árabes, lo que sea. Sí, Todos sí, somos sí. inmigrantes, con excepción, obviamente, de los que estaban aquí antes. Me doy cuenta que mientras más diversidad racial existe en los países, más progreso hay. La homogeneidad tiende a hacerlo a uno un poquito más complaciente, pero cuando llegan inmigrantes que tienen que luchar por su posición en el mundo, es como sucede en El Salvador, que los que les dicen famosamente turcos, que son todos los que llegaron del Medio Oriente, no importa que seas judío, no importa que seas musulmán, no importa que seas cristiano, eras un turco, ¿verdad? Porque venías con pasaporte del Imperio Turco Otomano. Entonces, por esa razón a todo el mundo les dicen acá turco de esa manera, pero eso es lo que le da fuerza a un país y siento que a los Estados Unidos en particular ha sido el motor que ha movido a los Estados Unidos. Imagínate las contribuciones de nosotros los latinoamericanos únicamente que llegamos desde los últimos 50 años a los Estados Unidos y el impulso que le hemos dado a esa nación. Sí, no, y además, con ese impulso, somos lo que hacíamos trabajo que nadie más quería hacer, dándole un engranaje al motor que antes no había, porque nadie estaba dispuesto a hacerlo. Aumenta tremendamente la agricultura en este país, los servicios al principio, cuando éramos nosotros quienes hacíamos los servicios solamente. Es lo que empuja ese motor. Sí. Igual que los italianos a principios del siglo XX acá en Estados Unidos, cuando empiezan a llegar, eh, sí, le hacen mala fama mucho por la Eh, Cosa Nostra, pero, exacto. pero si te das cuenta en lugares como Nueva York, por ejemplo, es el engranaje ese que hace con que el motor gire. Sí, sí, sí. Bueno, Ricardo, cuéntame acerca de tu salida de Argentina, porque tú has entrado y salido de Argentina varias veces. Cuéntame de cómo y a dónde fue que tú llegaste a sexto grado. La mitad de en la mitad de cuando estás comenzando a crecer, el sexto grado es como un lugar como que define más o menos por dónde uno anda. ¿Por dónde andabas tú cuando te grabaste de sexto grado? Sexto grado ¿de qué? Porque con tantas escuelas yo nunca seguí los grados. De hecho, yo entré a la universidad a los 15 años porque cada vez que viajábamos iba cambiando de grado. Eh, Mira, yo he hecho escuela en Estados Unidos, en Brasil la mayoría, Paraguay y Argentina. Me gradué en Argentina para poder entrar directo a la universidad en Argentina. A los 15 años entré a hacer ingeniería química en Argentina. Yo había aplicado para estudiar en Penn State y en University of Florida, pero la condición antes era de que yo tenía que tener 17 años. Y mi papá me dijo, no te va a quedar 2 años sin hacer nada. Uh -huh. Así que en realidad esa es una de las primeras veces que vuelvo a Argentina, Uh -huh. es para estudiar en la universidad. Porque antes de eso, como dije antes, cuando tenía 1 año, ya mi papá vino a Pennsylvania. Volvimos a Argentina un tiempito, donde nació una de mis hermanas, y de ahí casi inmediatamente, como a los 3, 4 años, ya estábamos viviendo en Brasil. Vivimos 2, 3 años en Brasil, de ahí nos fuimos a Estados Unidos, a New Jersey, otros 2, 3 años. Volvimos a Brasil, otros 2, 3 años. De ahí a Paraguay, un par de años. Y de ahí recién, a los 14 años y medio más o menos, vuelvo a Argentina a terminar el high school para poder entrar a la universidad sin tener que dar
exámenes de grado ni nada. Hago el primer y segundo año de Ingeniería Química en la Universidad Nacional de Tucumán. Y de ahí ya cuando cumplo 17 años, decidí aceptar ir a University of Florida. Hacía mucho frío en Penn State. Nosotros latinos somos medio caribeños, me gusta el calor. Así Sí, que elegí University of Florida. Me aceptaron tremenda universidad con una facultad de ingeniería extraordinaria. extraordinaria y ingeniería química muy buena. Me aceptaron todos los cursos que tomé en Argentina. Entonces directamente entré a tercer y cuarto año ahí. Luego, a los 19 años, ya habiendo empezado el quinto año de ingeniería química, fallece mi papá. Y cuando fallece, soy el hijo mayor, así que voy a Miami, donde vivía mi mamá y mis hermanos. Y la Universidad de Miami no tenía ingeniería química. Entonces ahí decido cambiar, ya estando en el quinto año de ingeniería química, cambiar a ingeniería industrial. Y termino en un año y medio aproximadamente como ingeniero industrial. Y luego me encanta el mundo financiero, así que en vez de entrar a trabajar en el mundo de ingeniería, decidí entrar en el mundo financiero trabajando con la bolsa. Me saqué las certificaciones, 4 certificaciones federales para la bolsa, y estuve trabajando en eso hasta que casi durante 10 años. Hasta que un día un amigo común me presentó a un mundito que estaba necesitando, literalmente buscaba un ingeniero industrial que hablara portugués y que tuviera background financiero. Así que en 5 minutos me contrató, me salí del mundo financiero. Mundo Sánchez Jr. Sí, y me metí en el mundo de la ingeniería propiamente dicho, el mundo del agua. Y hablemos de eso porque el agua es lo que tú y yo tenemos en común ahí en la mayoría de lo que hacemos, a pesar de que obviamente infraestructura en general he hecho otras cosas en mi vida, pero siempre el agua ha estado de por medio. Sí, yo te conocí en el momento, en el segundo, quizás en el día que llegaste a trabajar para Mundito, porque teníamos una alianza estratégica con CKC, una compañía japonesa, y yo era el representante de Black and Beach para esa asociación. Yo era el liaison, como dicen en Estados Unidos, con toda la camada de japoneses que acompañaban a Yasuo Watanabe, el hombre estrella que fue, yo pienso que fue una de las personas de las cuales tú y yo aprendimos muchísimas cosas. Quieras o no, el tipo era un vendedor de primera categoría, un hombre que sabía dibujar ceros en un pizarrón y que a la gente le encantaba que le pusieran más ceros detrás de los números, ¿verdad? Así de que y aprendí muchísimo de Watanabe. Él te contrata, yo te comienzo a ver en acción, Ricardo, trabajando en diferentes proyectos, haciendo lo que hacíamos nosotros, que era formular proyectos financiados por el gobierno de Japón. Cuéntame cómo fueron esos años, cómo comenzaron esos años trabajando en el mundo del agua a nivel internacional. Bueno, para empezar, como dices tú, te conocí a ti, conocimos a Julián, a todo el grupo con quien hemos, Julián Sandino, que ya entrevistaste antes. Uh -huh. Para los que no sepan, pueden volver atrás a ver la entrevista esa. Empieza una vida completamente diferente, porque yo de cero los conozco a ustedes que eran todos unos grandes gurús en agua y en proyectos internacionales. Y el primer día me tiran ahí a ese grupito y como si yo supiera algo y no sabía nada. Y todavía me acuerdo, tú casi de inmediato me agarraste y me prestaste uno de tus libros de la universidad que era de Water 101. Y te lo fuiste a aprender esa noche. Así que te agradezco mucho, como siempre digo, tú eres el que me llevaste a este mundo del agua, porque sin ese Water 101 no hubiera sabido nada de agua. Y al principio fue muy, muy fácil porque era sentarse
hacer traducciones, empezar a preparar, o sea, otros preparaban las propuestas y uno lo que hacía era tratar de acomodar las cosas. Pero como dices tú, ahí Watanabe fue como un maestro para ti, para mí. Claro. Y él rápidamente me empezó a involucrar en sus reuniones, él era muy abierto, así en todas sus salidas, sus cosas me empezó a involucrar. Y de un día al otro, de ser un junior ahí haciendo cositas simples, me dice, Ricardo, necesito que vayas con Nori, Noriyuki Matsumoto, mi querido Nori. Necesito que vaya a Brasil para un proyecto que necesitamos que converse con el gobernador de Paraná. Y yo, wow, ¿cuándo? Hoy. Tú sabes cómo era Watanabe. No, todo es hoy, 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 hoy. Sí, señor, el vuelo sale a las 11 de la noche, así que tiene suficiente tiempo para ir a hacer su maleta. No, ni eso. Y wow, eso es como cuando uno era chiquito y el papá lo tiraba a la piscina y decía, aprende a nadar ahora. Y de ahí eso cambió mi vida para siempre. O sea, si hay un momento en el cual sucede algo en mi carrera que cambia mi vida para siempre, es ese momento. Porque de ahí nace toda mi experiencia en desarrollo de proyectos. O sea, empecemos por la parte de marketing, porque ya Watanabe, que era un genio en marketing, empieza a empujarme hacia esa parte, porque la idea era este gobernador y este alcalde de Curitiba han tratado de obtener préstamos con Japón, nunca lo han logrado, vamos a ayudarlo. Y tú tienes que venderle al gobierno de Japón el proyecto. Imagínate, yo, como digo, de un ingeniero junior recopilando propuestas, ni siquiera haciéndolas, me mandan a ese punto con Mori. Ricardo, es que teníamos, si no me equivoco, 32, 33 años. O sea, Sí, mid-30s, sí. sí, sí, esto comenzó y de repente, tanto tú como yo estamos enfrente de gobernadores, de presidentes. A mí me tocó visitar al presidente de México con Watanabe, porque Watanabe él tenía 25 años de trayectoria en América Latina y conocía a muchos personajes. Y él de alguna manera confiaba que nosotros, como él a mí me decía, Miracle Boy from El Salvador, Miracle Boy from El Salvador decía que se vaya, y entonces nos mandaban y entonces te envían a Paraná y cuéntame cuál fue, yo sé cómo concluyó eso, pero cuéntame cómo se gestó esa relación y la aceptación por parte del gobierno brasileño. Ellos estaban necesitados de un proyecto. Temas políticos, siempre uno como gobernador y como alcalde quieren tener proyectos para mostrarle a la gente. Y el alcalde es japonés y el heredero del trono del gobernador. Por lo tanto, los dos querían que este proyecto saliera. Y cuando conversamos con el gobernador y con el alcalde, volvemos al hotel con Nori y nos podemos a brainstorm entre los dos cómo podemos ayudarlo, porque era un proyecto de incineración, proyecto chico de incineración, 30, 40 millones de dólares nada más. Pero incineración no estaba de moda. Por lo tanto, no le convenía, no le interesaba al gobierno japonés. Y ahí nos dimos cuenta de que ellos tenían un gran plan maestro de agua y alcantarillado para la ciudad que nunca había sido hecho en forma completa. Y la vez que se trató de hacer con el BID, después de gastar 100% del dinero, solamente 30% del proyecto había sido hecho. Entonces, las reuniones empezaron con Sanepar, que era la empresa de agua, para ver si podíamos incorporar ese proyecto, uno de los proyectos del plan maestro, a la incineradora, y así se hacía un proyecto ambiental. Entonces, en vez de ser un proyecto de incineración, sería un proyecto ambiental. Se hace el pitch al gobierno japonés, pero sin papel ni nada, solamente diciendo, mira, tenemos esto. Y el gobierno japonés dijo, interesting.
háganlo. Y yo, mientras estaba ahí, recibo órdenes de no moverme de Brasil hasta no terminar el estudio de factibilidad. Fueron 3 meses sin ver mi familia, con la misma ropa que yo me había llevado en un viaje corto, haciendo en 3 meses algo que se hace normalmente en un año y medio. Y ahí la clave fue que como el gobierno no creía mucho en el proyecto porque ya le había negado tantas veces, la persona que pusieron para que me ayudara era un gerente que estaba, lo que ellos le llaman, metido en la heladera. Alguien que ellos no le tenían fe y dijeron, ¿sabe qué? Este no está haciendo nada porque no le estamos dando mucha importancia, que él ayude a Ricardo. Y entre los dos empezamos a trabajar. Tú sabes cómo éramos en esa época, casi 24 horas al día. No sé si tú te acuerdas del el manual Perry de Ingeniería Química, que es un libro así gordote. Yo usaba eso de almohada. Yo lo ponía en el piso para dormir, lo usaba de almohada, a veces durmiendo 2, 3 horas y seguí trabajando a las 2, 3 de la madrugada. Algo que nosotros ya habíamos hecho muchas veces antes haciendo propuestas. Y en 3 meses sacamos el estudio de factibilidad. Tengo que decir, Ricardo, de que esas incursiones estaban estimuladas por el simple hecho que Japón tenía mucho dinero. Japón le había vendido demasiados Toyotas y Seikos al mundo y Estados Unidos estaba presionando al gobierno japonés de que ayudara. Y según recuerdo, yo estoy seguro que tú lo recordarás, que Watanabe, el japonés que era el líder, decía de que Estados Unidos le había dicho a Japón, yo te reconstruí tu backyard después de la guerra y de todas las cosas que hiciste, ahora a ti te toca ayudarme a reconstruir el backyard de nosotros, que es Latinoamérica, por el simple hecho de que yo estoy ocupado peleando guerras en otros lugares del mundo. Entonces Japón en ese momento estaban comprando Pebble Beach, estaban comprando World Trade Center, estaban comprando Times Square, estaban comprando todo eso, tenían una abundancia de dinero y eso entonces provoca que llegue este señor Watanabe a Black and Beach, que es donde yo trabajaba. Ricardo era el representante del grupo japonés y juntos fue que nosotros orquestamos muchas de estas aventuras en ciertos lugares donde desconocíamos. Pero Ricardo, te han enviado a hablar con gobernadores, con el alcalde. Recuerdo que el alcalde era Casio Taneguchi, ¿verdad? Así es. Sí, entonces Que eventualmente ganó la gobernancia. Me parece fascinante el hecho de que siendo tan jóvenes nosotros tuvimos esa exposición a presidentes, a ministros. Yo me recuerdo a tu edad también hablando con el ministro de Obras Públicas de Chile, ¿verdad? Hablando acerca del crédito que eventualmente sería para la construcción de las plantas de tratamiento de Santiago de Chile, en Valparaíso lo mismo, etcétera. Y tuvimos ayuda de muchas personas técnicas que sí nos dieron el apoyo en las cosas importantes, pero mucho y casi 100% del desarrollo de la relación personal cliente-consultor estaba en nuestras manos y fue a ti a quien te tocó hacer todas esas gestiones y eso fue un trabajo, esas dormidas y esa almohada que ocupabas ese libro para dormir, todo eso fue lo que te causó todo ese estrés que yo pienso que se culminó con un evento importante también en tu vida que sucedió en esa década de los 90, ¿verdad? Así es. Terminé a los 36 años con un infarto, por suerte no muy fuerte, porque sí, la vida que teníamos era encima de un avión y durmiendo en el piso cada vez que Don Watanabe daba la orden. Sí, 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 señor, eso era la verdad. Otra cosa, Ricardo, que me parece fascinante es de que tú eras un arma de múltiples filos porque tenías la posibilidad de hablar portugués con los brasileños, español con nosotros que te ayudábamos, inglés con los japoneses, ¿verdad? Y señas con los otros japoneses que llegaban y no entendían nada. Pero siento de que fue nosotros, yo pienso que es como una ola gigante que venía en la cual nosotros nos subimos, no sabíamos cómo surfear, pero de alguna manera lo surfeamos. No, sí, el mar Watanabe te empujaba. Sí, sí, O sea, sí. es muy fácil. Si no hubiéramos sido lo que hemos hecho, hubiéramos estado fuera de ahí en 5 minutos, porque él no aguantaba la incompetencia, o sea, ni la mediocridad.
Sí. Y tenías que darle el 110% y era a sus órdenes, mi señor. Escuché eso, sí, sí, no, fueron, Pero como digo, no, era, lo bueno es que nos enseñaba. Yo creo sí, que tanto tú como yo hemos aprendido muchísimo de eso. Y como te digo, mira, el momento en el cual él me pide que empiece con tema de proyecto, empieza una relación que cambia mi vida completamente hasta el día de hoy. eh, Eh, sí, sí, me sí. expone a lo que era en ese momento megaproyecto. O sea, sí, megaproyecto en esa época no es lo que hoy en día. Hoy en día le dicen megaproyecto a $1.000 millones para arriba. Ujú. Pero en esa época lo que nosotros hacíamos eran megaproyectos. Eran proyectos de 300, $400 millones, o sea, Claro. no era tampoco ninguna cosa muy sencilla, ¿verdad? Pero cuéntame cuáles eran los grandes rasgos del proyecto. Entiendo que todo esto se gestó en Curitiba, ¿verdad? Que era la capital del estado de Paraná, pero cuéntame cuál fue el alcance de ese proyecto así a grandes rasgos. Ok, el proyecto en realidad cubría el tema de la incineración, que sí logramos ponerlo ahí, cubría el estado de Paraná entero, los 8 millones de habitantes, y era 3.000 toneladas de agrotóxicos que estaban dispersados en todo el estado de Paraná. De la época del café, cuando Paraná era yo creo como un estado, y era el mayor productor de café del mundo. Y de un día al otro el DDT y el VHC se convierten en cosas ilegales y como a veces típico en otros países, es literalmente de un día al otro y la gente no tiene tiempo de hacer nada. Lo único que pueden hacer es decir, ah, esto es ilegal hoy, enterrémoslo. Y han enterrado 3.000 toneladas de que se conozca de DDT y VHC en los lugares más fáciles. Y los lugares más fáciles normalmente eran al lado de los ríos. Obviamente estaban en bolsas plásticas y esas bolsas duraron muchos años, pero con el pasar de los años empiezan a aparecer peces muertos, empieza a aparecer contaminación en los ríos y cuando van a ver es porque después de 15, 20 años las bolsas empiezan a desarmarse y estos productos químicos empiezan a infiltrar hacia las napas de agua. Entonces, hay que ir a hacer un trabajo de investigación a dónde están enterrados, qué hacer con esos productos porque son altamente tóxicos, cancerígenos. Bueno, el asunto es que eso es una de las partes del proyecto, era justamente esa. Y ese Eliminar, producto, eliminar toda la tierra que estaba contaminada con todo ese DDT y con todas esas cosas que ellos habían enterrado. Y todo eso estaba ya identificado geográficamente, o tuvieron que investigar ustedes dónde estaban algunos de esos escondites. gran parte, las 3.000 toneladas ya habían sido identificados. Lo que no estaba identificado era el resto. ¿Qué más podría haber por ahí? Y los embalajes que estaban todavía sueltos por ahí, eh, porque aunque no tenga el producto, todavía siguen siendo contaminantes. Y esa parte del proyecto fue una parte importante que se hizo junto con el gobierno, pero no fue, eso fue como lo que el gobierno quería originalmente, el proyecto grande, los 400 millones de dólares que se invirtieron del proyecto, como digo, 90% fue en los temas de agua y alcantarillado. Se construyeron estaciones de tratamiento de agua, estaciones de tratamiento de aguas negras, eh, casi 5.000 kilómetros de tuberías entre distribución, recolección. Fue un proyecto grande, grande, casi en lo que es de temas de agua entre agua y alcantarillado, casi 11.000 litros por segundo. Era a nivel del Estado. A ver, el agua y el alcantarillado era el nivel Curitiba y el litoral. Y lo de los productos agrotóxicos es lo que era el estado entero, el Mm, estado completo. Así que mm, abarcaba el estado entero como proyecto ambiental, mm. no ¿Cuántos así años? como agua y alcantarillado, que eso ya era más localizado en las principales ciudades, que son las ciudades de las playas y Curitiba, la capital. ¿Cuántos años de tu vida le dedicaste a ese proyecto, Ricardo? ¿Cómo culminó eso? Y cuéntame un poquito del entorno familiar, cómo tu familia tuvo que adaptarse a tu situación. Empieza en el año, ese proyecto empieza en el año 95 con esta, llamémosle, identificación de proyecto.
que de la identificación después viene la prefactibilidad, vino la factibilidad. Fue un proceso de 3 años aproximadamente, hasta el año 98, que es cuando se completa, se aprueban los préstamos y es aprobado por el Senado brasilero. Son préstamos federales, así que tenía que pasar por el Senado en Brasil, del 95 al 98. En el 98 se aprueba y se emite la licitación, de la cual el grupo que estábamos nosotros gana esa licitación. Y ahí viene la segunda cosa que cambia mi vida para siempre, que en el momento de que me siento con el presidente de Sanepar en ese momento a negociar el contrato, dicen que hay una condición, y la condición es que el gerente del proyecto, el director del proyecto, tenía que ser yo. Tiene que ser Ricardo Sadir. Tiene que ser Ricardo Sadir. Y yo, por favor, yo pasé de un ingeniero junior a un ingeniero que vino a tratar de ayudarlo a ustedes y no tengo ni idea de proyecto y me quieren tirar a un mega proyecto. Nunca hice ni siquiera un proyectito de $100. No, esa es la condición. Y me acuerdo que eso fue temprano en la mañana. Entonces le digo, ok, déjeme hablar con mi jefe, porque mi jefe nunca me va a autorizar esto. Y efectivamente, como a esa hora de la mañanita, llamo a Keith Pransky, nuestro presidente. Ya te habías cambiado a Black & Veatch en ese momento. Sí, yo ya había cambiado, ya gracias a ti, ya había pasado también a ti y a Rick Wilson. Sí, ya me habían empujado para que me me cambiara a Black & Veatch. Entonces hablo con Keith y le digo, Keith, hay un problema. Dicen que la condición para firmar el contrato es que yo tengo que ser el gerente. Y obviamente dice, pero están locos, si no saben nada. Y le digo, bueno, pero esa es la condición, ¿qué hago? Entonces se queda pensando y me dice, mira, si quiere, dile que por 2 años, y yo en esos 2 años busco a alguien que te sustituya, pero la condición que yo impongo es que tienes que llamar a Joyce, mi señora, y decirle, y ella tiene que aceptar. Acuérdate que Black & Veatch era una empresa que en esa época era muy familiar y la familia pesada. Entonces, Murphy's Law. Justo ese día, la Joyce trabajaba en Chile en esa época. Chile estaba ese día haciendo un cambio en el PBX System, el sistema de teléfono antiguo que teníamos, que se usaba el teléfono de verdad. Y yo trato de llamar, y trato de llamar, y imposible llamar. Y a todo esto yo sigo negociando con Sanepar y sigo insistiendo de que yo no puedo ser el gerente, y ellos siguen insistiendo, al punto en el cual me dijeron, bueno, tienes hasta las 5 de la tarde hoy día para firmar. Si no, se firma con el segundo lugar, bajo esa condición. Entonces ya como a las 4 de la tarde no podía comunicarme con Joyce y llamo a Keith y le digo, Keith, tengo que firmar esto, necesito tu autorización. Y me dice, ¿y la Joyce ya sabe? Sí, le dije, ya sabe. ¿Y qué dice? Ella feliz de venir a Brasil. Y ahí me da la autorización y me dijo, pero solo 2 años. Entonces firmo el contrato, supuestamente solo 2 años. Y mi primer proyecto, que soy gerente, después de nunca haber sido gerente en mi vida de nada, este mega proyecto de hecho, el mayor proyecto ambiental de la historia de Brasil en esa época. Y Little Old Me era el gerente de ese proyecto. Y a todo esto todavía no había hablado con mi señora. Así que no fue como hasta las 8 de la noche que no pude hablar con Joyce y le dije, ¿estás sentada? ¿Qué dicho hemos tenido las mujeres como Joyce y como Nancy? No, o sea, le dije, no venimos a Brasil. Y me dijo, qué lindo, ¿cuándo? Pensando que eran de vacaciones. Le dije, no entiendes. Nos venimos a Brasil. Y le digo, y yo estoy en un proyecto, no puedo volverme a casa, así que you're in charge of everything. Vender la casa, preparar la mudanza, mandar todo y traer todas las niñas para teníamos 4 hijas.
todas chiquititas. La mayor tenía en esa época 10 años, 12 años. Eh, y así fue. Ella fue la heroína de la familia, haciendo todo lo que tenía que hacer, vender todo, meter todo en las cosas en containers, mandarlo a storage. Yo sé que fue muy pesado para ella. Y en diciembre del 98 llega a Brasil, y ahí yo consigo oficialmente, aunque yo ya estaba de antes en Brasil, ya oficialmente eh, somos brasileros, digamos, viviendo nuestro primer expat, 10 de diciembre del 98. Y yo por fin salgo. Yo vivía en un hotel, el Hotel Rayón, durante 3 años prácticamente. Y de ahí por fin alquilo un departamento y tengo mi primera experiencia expat. Empiezo mi primera experiencia expat. Y es del el año 98, y eso no termina hasta que no decido retirarme en el año 22. O sea, fueron 20 y tantos años de expatriado. Y como te digo, todo gracias a eso. O sea, de ahí no para mi vida. O sea, la vida de director de megaproyectos, lo único que hace es seguir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Hoy en día ya creo que fácilmente, entre proyectos que he hecho estudios, o he ejecutado, o he auditado, o he participado como peer reviewer o algo así en forma permanente, son casi 25.000 millones de dólares en proyectos. Y de hecho me retiré en el año 22, y todavía hoy en día, como retirado, sigo como asesor en casi 3.000 millones de dólares en proyectos. Hay como 3 proyectos que estoy haciendo consultoría de casi 3.000 millones. O sea, yo me acuerdo en una época cuando estaba conversando un día con Rick Wilson, y él en el auge de su carrera, y me dijo, wow, ya tengo casi 3.000 millones de dólares en proyectos hechos en esa época. Y hoy en día eso es lo que yo tengo como jubilado. Uh, mm. Así que eso es Cuéntame. algo que me siento muy orgulloso. Eh, Uno, porque no creo que haya mucha gente que tenga ese nivel de proyectos en los últimos 30 años. Ujú. Eh, Sin duda, sin duda. El Hotel Rayón, lo recuerdo con cariño porque más de una vez llegué a visitarte. Yo trabajaba como gerente de marketing de la compañía en América Latina, y era mi trabajo mantenerme en contacto con los clientes a través de Latinoamérica, particularmente en Chile, porque teníamos trabajo en Chile, y a Chile quiero que nos cambiemos en este momento, porque tu proyecto insignia, pienso yo, Ricardo, corrígeme si estoy equivocado, es la planta escondida, ¿verdad? La planta, siento de que ese fue tu proyecto insignia. Si pudieras mencionar uno en la vida, ¿estarías de acuerdo o no? sí, no, definitivamente. Eso lo que hace, me pone en el mapa de los ultra mega proyectos. Ya cuando estamos hablando de proyectos de 4 o 5 mil millones de dólares por proyecto, ese sería el insignia. Como te dije, en nuestra época, para nosotros, proyectos mega eran 300 o 400 millones de dólares. Llega un punto en mi vida en la cual yo dejo de trabajar porque los proyectos eran nada más que de 600, 700 millones de dólares, y eso ya me aburría. El cambio fue grande, y todo fue gracias a ese proyecto. Y ese también, a ver, si tengo que decir que hay tres momentos que cambiaron mi vida, yo diría, el primero fue Watanabe, el segundo fue Sanepar, y el tercero fue Escondido. Sin duda, Y sin duda. eso nace en el año 2007. Me acuerdo, Ami Shankar llega, nuestro presidente en ese momento, de Black and Beach, llega a mi escritorio. Yo estaba ahí haciendo no sé qué, algo estaba haciendo. Sí, yo estaba trabajando mucho en ese momento con mis proyectos en África, porque América en el 2007 no andaba tan bien así, 2006 y 2007. Entonces yo decido abrir mis alas, pedí permiso para poder expandirme a otros mercados. Y me expandí hacia África, donde también tuve varios proyectos en Etiopía, Mozambique, Sudáfrica. Bueno, estaba ahí en eso, y entra Ami Shankar y me tira un papel sobre la mesa y me dice, Ricardo, hay un proyecto con BHP Billiton de desalación.
hace 3 años que estoy tratando de conseguirme un proyecto con PHP Billiton y nunca he logrado. Me dice, necesito que me digas un director que hable español que pueda hacerme ganar un proyecto. Y lo miro y le digo, ¿yo? Y se pone una cara así como de enojado y me dice, I'm serious, I need a name. Y agarra el papel y se va. Sí. Bueno, dije, ok, no me quiere a mí, his loss. Y yo sigo trabajando en mi proyectito de Mozambique. En ese momento era Mozambique, ahora me Y pasa un mes y aparece Amy Shanker de nuevo en mi escritorio. Y ahí me tira un libro sobre la mesa. Y me dice, open the first page. Y abro la primera página y dice, propuesta para la nueva desaladora de Escondida, Project Director Ricardo Sadir. Me dice, hemos precalificado y te puse a ti como director, así que ahora tú dijiste que podías ganar esto, gánalo. Tan simple como eso, gánalo. Bueno, típico nosotros, lo primero que hago es agarrar el teléfono, llamar a Chile y decir, who's the best partner for this? Y inmediatamente lo mismo, me llego a casa, digo, yo necesito mi maleta y me subo al auto y al avión y a Chile. Y ahí armo un esquema con Hatch y con otros grupos locales para presentar las propuestas. Nuevamente, un sufrimiento típico de cuando uno hace las propuestas. No teníamos los elementos, no teníamos nada, dormir en el piso de nuevo. Y la propuesta de hecho la tuvimos que ir entregando en pedazos. Estaba trabajando con Jonathan Presley en ese momento. Mientras yo escribía e imprimía, el Jonathan agarraba los capítulos y iba uno por uno a entregar, corriendo, literalmente corriendo hasta las oficinas de HP a entregarle los distintos capítulos. Fue una locura. Eso fue en abril del 2007. Junio del 2007 recibimos una llamada que estamos en el shortlist. En el shortlist éramos 2 empresas. La otra era uno de nuestros competidores y nosotros. Entonces dice, vengan para hacer una entrevista oral. Entonces preparamos unas presentaciones, unos PowerPoints. Vamos para allá con un par de personas, el abogado y los ingenieros y qué sé yo. Hago la presentación, terminamos la presentación y nos dicen, el día siguiente era un feriado. Me dicen, ¿ustedes pueden esperar hasta pasado mañana? Y nosotros decíamos, pucha, pero tenemos todos pasajes para hoy día. Digo, no, esperan hasta pasado mañana. Entonces cambiamos pasaje, esperamos hasta el pasado mañana ese, y el pasado mañana era para decirnos que el contrato era nuestro. Así que gran celebración, gran fiesta, y el principio de ese capítulo, que es el capítulo fuerte, porque de algo que fue, como te digo así, que Amy Shanker viene y me dice, give me a name, y le di el mío, y yo prometiéndole que le iba a ganar, y efectivamente ganarlo. Imagínate, primer proyecto que ganábamos con BHP, un proyecto en ese momento, cuando terminamos el estudio, la estimación del proyecto era $5.500 millones, $5.600 millones, o sea, un mega proyecto. Tienes que poner al público en perspectiva de lo que se trataba ese proyecto, porque la mina está a 3.200 metros de altura más o menos, y ahí es donde necesitaban el agua, pero el problema es de que la fuente de agua era únicamente el mar. La otra opción era traerlo del otro lado de los Andes, que no era económicamente factible, entonces había que desalar el agua. Entonces tu misión en ese proyecto fue desalar el agua a nivel del mar y subirla con 3 estaciones de bomba a 3.200 metros de altura. En ese momento, hablemos del proyecto de 2007, 5 estaciones de bombeo, 180, casi 200 kilómetros de distancia y 3.200 metros de diferencia de elevación, como dices tú, produciendo un río. Era, el total en ese momento era 3.200 litros por segundo,
que es, para los que no saben, imagínate, cuenta uno y de repente llena una piscina pequeña en un segundo. Sí, 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 claro. Eh, es un montón de agua. En ese momento, la planta más grande del mundo era Ashkelon, en Israel. Y esa planta era de 3.200 litros por segundo. O sea, nosotros estábamos empatándole a la mayor planta del mundo de desalación. Y si le sumabas que ahí ya había otra planta de 500 litros por segundo, como complejo de desalación, era el mayor complejo de desalación del mundo, con un total de 3.700 litros por segundo hubiera sido en ese momento. Eh, el estudio fue también muy dinámico porque las mineras, tú sabes, si cada día que no están produciendo pierden millones y millones de dólares, entonces todo es muy frenético, todas las apuradas. Nuevamente, un estudio de que demora 2 años, teníamos que hacerlo en 6 meses, eh, con ingeniería, con todo. O sea, fue muy, muy compleja la cosa. Tengo que hacer un paréntesis para decirle a mi audiencia de que este proyecto lo motivaba el cobre y también una restricción del gobierno chileno de que no se podían hacer extracciones del subsuelo porque se estaba dañando la fuente de agua para la población. Entonces, una minera que tiene un activo que le genera $1 millón por hora de ganancia neta. El IBET de esa mina, según yo entiendo, Ricardo, era $1 millón la No, no hora. tanto, no tanto, pero los números, digamos, la idea es la misma, por ahí. Pero eso es lo que motivaba, que no podían parar de producir cobre. Correcto. Y también como perspectiva, está ubicada en el Atacama, el desierto más seco del mundo. Entonces, en esa zona, en la zona desértica, como la mayoría de las grandes minas de Chile, que están muchas de ellas en el norte, es un problema el tema del agua, es un problema muy grande. Y entonces, esta escondida siendo la mayor mina de cobre del mundo, no tener agua representaba casi el 8 o 10% del cobre mundial. Necesitaba agua. Entonces, esta inversión era imperiosa, o sea, había que hacerlo, sí o sí. Pero el sí o sí termina en el 2009 con la crisis. Acuérdate la crisis que empieza en realidad en 2008. Y el proyecto, yo todavía como Black and Beach, el proyecto se cancela o se pospone, como quieran decirle, en 2009. O sea, la burbuja financiera del 2008 fue una bomba para el proyecto. Claro, claro. Acuérdate, en esa época todos los metales subían, pero día a día. Entonces la expectativa de que el cobre iba a llegar a 4 o 5 dólares, yo creo que era muy fuerte. No, fue una locura, una burbuja tremenda que cuando explotó acabó con todo. Y a mí no me tocaba otra que volverme a Estados Unidos en el 2009 con la familia para ver qué pasa, porque la verdad no pasaba nada en el mundo, todo estaba muy complicado. Y en esa época estaba Dan McCarthy como presidente y yo lo convencí de que por favor, después de mucho pelear, me dejara abrir una oficina oficial, a pesar de que ya no había proyecto, una oficina comercial en Chile. A todo esto, cuando yo estaba en Brasil, me voy a decir, yo fui el presidente de Black and Beach do Brasil, encargado como presidente de cerrar todo Black and Beach. Entonces, todas las oficinas las fuimos cerrando una por una. Eh, y en esta ocasión yo quería hacer lo inverso, abrir una oficina en Chile. Y después de mucho pelear y rogar, finalmente me dice, ok, te doy un pequeño budget, una oficina chiquititita y tú entretente con eso. Peligro, peligro, le han dado una oficina a Ricardo Sadir. No, y después, entre tontera y tontera, empezamos a hacer algunos estudios, empezamos a hacer auditorías a proyectos que estaban en estudio y ellos querían una segunda opinión y yo me metí en todo. O sea, con tal de tener algo de business y poder mantener la oficina esa andando, yo feliz de la vida y fueron pura tonterita. Hasta el año 2010. Y en el año 2010
me preguntan si yo estaría interesado en volver de nuevo al proyecto. Pero no Como como... Black and Beach, todavía como Black and Beach, ¿verdad? Sí, yo todavía era Black and Beach, pero me ofrecieron volver al proyecto como BHP y tomar la dirección de la planta, de un nuevo proyecto de desalación, que en teoría no era el anterior, el que habíamos estudiado nosotros, un proyecto menor. Y yo, bueno, make me an offer that I can't refuse, porque si no, no estoy interesado. Y they made me an offer I couldn't refuse. Me acuerdo cuando me dijeron, tienes 2 semanas para decidir. Le dije, no, 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 I'll do it. Firmo ya, tranquilo. Y las 2 semanas, no, I'll do it. ¿Qué puertas más interesantes las que te han abierto tu misma tenacidad, tu misma fe en ti y tu berraquera, porque no hay otra palabra para describir lo que tú hacías, Ricardo, porque era simple y sencilla, destilada berraquera, que es lo que tú llevabas a estos proyectos. Y yo pienso que intoxicabas a los clientes con ese entusiasmo y con esa actitud de que sí se puede hacer, ¿verdad? Entonces, cuéntame, transicionas y aceptas una oferta trabajando directamente para la minera de cobre más grande del mundo, que ahora se llama BHP y que antes se llamaba BHP Billiton, ¿verdad? Cuéntame de esa transición, por favor. Bueno, a ver, entonces en diciembre, el 23 de diciembre, creo que fue del 2010, yo acepto la oferta. Entonces de ahí empezar el proceso de transición. Fueron casi 3 meses de transición. Con 50 años cumplidos. 50 años cumplidos, así es. Todavía me sentía como si estuviera 20, igual que hoy. Lo más difícil fue llegar a Black and Beach y después de casi 15 años decirle, en ese momento estaba Jonathan Preston de vicepresidente, a decirle, I'm quitting. Y para mí Black and Beach fue la familia, fue, no sé, una de esas empresas que uno nunca se olvida. Ah, sí, sí, yo le di 20 años de mi vida a esa compañía, Ricardo. Una de las decisiones más difíciles de mi vida fue irme. No, eso fue dificilísimo. O sea, yo sentí que estaba haciéndole infiel, pero la verdad es de que los proyectos no andábamos muy bien con los proyectos en ese momento. Business Development estaba muy, muy débil. De hecho, yo ya estaba trabajando en el Government Group. En ese momento yo estaba trabajando con la vicepresidencia de gobierno, que es la parte política de Black and Beach, yendo todos los meses a Washington, D.C. con el vicepresidente, teniendo reuniones con senadores, con congresistas. Yo estaba trabajando como corporate representative en el Anti-Corruption Committee del BID y del Banco Mundial, representando Black and Beach. Estaba haciendo un montón de cosas que no tenían nada que ver con proyectos. Y la verdad que aunque era divertido porque eran viajes, tú sabes que a mí, bueno, tú y yo nos gusta mucho viajar y rozar codos con políticos y lobbyists y cosas así, no era lo que yo quería. Entonces, cuando me llega la propuesta de BHP, como dices tú, la mayor empresa minera del mundo, en la mina más grande del mundo, viendo la posibilidad de construir la planta desaladora más grande del mundo, a los 50 años, no hay por dónde perderse. No hay por dónde perderse. Así que fui a la entrevista y me acuerdo que cuando el vicepresidente me dice, ¿y por qué quiere venir? Y le dije, porque yo siento que dejé algo a medias y a mí no me gusta dejar las cosas a medias. Cuando me tuve que ir por la crisis económica, había un proyecto de 5.600 millones de dólares que yo sé que lo puedo hacer por 3.500. Así, literalmente le dije eso, puedo hacerlo por 3.500 y no voy a estar tranquilo hasta que no lo haga, porque no lo dejé a media. Y bueno, cuando finalmente me contratan y nunca me dejaron olvidar que yo dije que iba a cortar casi 2.000 millones de dólares del proyecto, cosa que eventualmente lo hicimos. Sí, sí. El, el,
El proyecto cambió, mutó, tuvimos que empezar de cero, fue un proyecto completamente nuevo, pero eventualmente con la expansión y todo, porque fueron varios proyectos, hicimos uno de 2.500 litros por segundo y después una expansión de 800 litros por segundo más, y al final se llegó a la planta esa que completa como el complejo, terminó en 3.800 litros por segundo, más o menos. Ya no es el más grande del mundo, pero sí está tranquilamente en los top 5. Y terminó el proyecto como expansión con todo en el año 2020 aproximadamente, o sea, 13 años más de proyectos. A ver, del 2007 al 2020, 13 años más de proyectos. O sea, parece que me gustan los proyectos largos. Y cabe mencionar acá, poner un paréntesis de que tú y yo recibimos, tú como cliente, yo como consultor ya trabajando con CDM y con Cindy Wallace, que era la presidenta de Black & Veatch, recibimos un premio del proyecto del año con esta organización británica, no recuerdo el nombre, pero nos Global dieron Water, Global Water Intelligence, ¿verdad? Global Water International, algo así, sí. Sí, ellos nos dieron un premio y hay una foto tan memorable que incluí en mi libro, donde estamos tú y yo con Cindy Wallace, la presidenta, ¿verdad? Y estamos recibiendo ese premio. Según recuerdo, ¿fue en España o fue en París? Fue en Madrid en marzo del 2017 y fue el Oscar de las plantas desaladoras. Hemos ganado el premio de mejor planta desaladora industrial del año 2017. Sí, sí, sí. Que me acuerdo que competíamos con Arabia Saudita y creo con India. Éramos los tres finalistas y me acuerdo que estábamos sentados y hacen igual que en el Oscar. Anuncian el tercer lugar primero y no éramos nosotros y nosotros, Y cuando anuncian el segundo lugar, antes de que la chica terminara de anunciar el segundo lugar, yo ya estaba encima del podio saltando. ¡Ganamos, ganamos! Me recuerdo de ese momento, la fotografía está inmortalizada en ese libro, Ricardo, qué alegría haber podido, pero cuéntame un poquito también de la familia, cómo la familia se ajustó a Chile. Bueno, tu esposa es chilena, obviamente, así de que me imagino que esa transición ha de haber sido muy fácil, ¿o no? Para ella feliz de la vida, volviendo a casa, algo que nunca habíamos pensado que iba a hacer, porque mi relación con Chile de negocio fue siempre cero. Si no hubiera sido ese momento fortuito con Ami Shankar, yo nunca hubiera vuelto a Chile. No, no hay nada que me ate a Chile. Y en ese momento, a partir de ese momento, con Ami Shankar, yo termino casi 14, 15 años viviendo en Chile a consecuencia de este proyecto. Y no solo eso, cuando terminé el proyecto, BHP obviamente, además de eso, me da otros proyectos. Yo soy director de proyectos de infraestructura para toda América, no solamente para ese proyecto, era. Entonces, habían muchos otros proyectos en los cuales estábamos envueltos, menores para lo que, o sea, megaproyectos, pero menores para lo que era comparado con la desaladora esta. Además de eso, yo era el líder de auditorías / peer reviewers para proyectos en petróleo y carbón, además de haber participado en otra auditoría en proyectos de cobre y uranio en Australia. Así que yo pasaba viajando todo el tiempo para estas auditorías, para estos proyectos. Hacía, llamémosle, autopsia a los proyectos que salieron malos, entonces llevaba a mis equipos a analizar el proyecto y hacer recomendaciones para que los próximos no salieran mal. O sea, creo que me veían como alguien que podía aportar mucho. Mi vicepresidente, claro, siempre masajeándome el ego, decía, tú eres el mejor director de proyectos de toda BHP. Y yo le agradezco mucho que siempre dijera eso. ¿Quién Eh, fue quién fue tu mentor en BHP, Ricardo? yo diría que Marco Bastía, mi vicepresidente. Ujú. Una persona que respeto mucho y quiero mucho. Me dio gratísima impresión. Yo trabajé con él
con el tema de CDM, cuando tú tuviste la gentileza de incluir a CDM como parte de ese proyecto, ¿verdad? Él fue una persona muy amable. Ricardo, tú has logrado hacer todas estas cosas a través de tantos años. Has logrado, tú hablas portugués, inglés, español. ¿Qué otro idioma mastica, Ricardo? A ver, fluente son esos tres. Ujú. Después, funcional italiano. Tengo una hija que vive en Italia, así que viajo mucho a Italia y me gusta practicar italiano. He estudiado el italiano y ahí lo puedo practicar. Me Y imagino. también, y también en la época de se casé estudié japonés, que aunque nunca lo pude hablar, sea, Watanabe sabía que yo entendía algunas cositas, entonces siempre me dejaba en los cuartos con los competidores y me decía, tú al papel de latino estúpido que no entiende nada. Después dime las palabras que dicen como para poner el contexto. Así que yo también hacía eso, pero obviamente hoy en día, la última vez que fui a Japón hace un año atrás, 2 años atrás, que fuimos de turismo por 3 semanas con Joyce, eh, apenas pude usar el japonés que tenía para pedir direcciones y decir que estoy perdido o algo así, pero no para tener conversación. Eso, así que lo perdí con el tiempo. Me recuerdo al final de tu carrera con BHP, cuando estábamos trabajando juntos, que hubo un año que diste 3 vueltas al mundo, ¿verdad? Que te ibas por un lado y regresabas por el otro. Esas historias son pero increíbles, ¿verdad? Las cosas que te sucedieron, Ricardo, esas vueltas al mundo son memorables. Y no fue el único año, terminaron siendo como 3 o 4 años que terminé haciendo eso, y es justamente por el tema de ir a visitar desaladoras, de ir a hacer auditorías, de ver los vendors. Nosotros, la planta esta era tan grande que teníamos vendors en 22, 23 países diferentes y había que ir. De hecho, hay historia, el 2019 estaban construyendo los filtros de presión en, ¿cómo se llama? En China, a donde nace el COVID. Y nosotros ahí, con el COVID, cierran la ciudad y nosotros con nuestro filtro de presión ahí. No, sí, sí, las que no pasan. Y después cuando empezamos a construir la tubería para EWS, empiezan problemas en Ucrania, la guerra de Crimea creo que fue, y el acero venía de Ucrania. Siempre pasa algo. Geopolíticamente hablando, siempre pasa algo. Entonces fuimos impactados por guerras, impactados por COVID, impactados por todo. De hecho, la expansión de la planta desaladora fue construida más de la mitad durante la pandemia. Y así todo terminamos una semana antes de plazo. Quiero hacerte 2 preguntas, Ricardo. Una, ¿cuál es el lugar más desastroso, desorganizado, complicado que visitaste? ¿Y cuál es el lugar que te descrestó más, donde tú dices, este país está viviendo 50 años adelante que el resto del mundo? ¿Cuáles serían esos 2 extremos para ti? A ver, como extremo negativo, eh, Mozambique y Etiopía. O sea, en Mozambique una vez necesitaba planos del área del proyecto y me dice, ah, sí, tenemos todo en la biblioteca del Ministerio de Defensa. Y yo, ok, ¿dónde queda eso? Y me mandan. Y llego al Ministerio de Defensa y me dice, sí, está en el 11º piso la biblioteca, pero el ascensor no funciona. Empecemos por ahí, un ministerio. Subo la escalera 11 pisos y llego arriba y digo, ok, aquí había una caja con planos del año 1962, es casi tan viejo como yo. Y le digo, ¿tiene una fotocopiadora? Ay, que no funciona. ¿Y qué hago? Ay, lléveselo y saque fotocopia en otro lado y después me lo trae. Eliu, ni siquiera tuve que firmar un card, salí con documentos del gobierno en una caja bajando 11 pisos y que después tuve que subirlo de nuevo para llevarle de vuelta para sacar fotocopia y no hubo ningún control. Es un Qué, desastre, un qué desastre. locura. Y el país más organizado que a ti te descresta y tú dices que es el futuro, un país futurístico que ya existe, ¿cuál sería? Bueno, a ver, empecemos por acá. Nosotros, tú y yo trabajábamos más que nada en países en vías de desarrollo. ¿Ok?
Así que no son muchos los lugares que hemos tenido que uno puede decir, wow, el futuro está aquí. Hay países hermosos y muy bien organizados como Chile. Para mí fue un placer enorme trabajar en Chile. Me tocó eso justo después de trabajar en Etiopía, que también es desastre en temas de información, de acceso al Wi-Fi, acceso a todo. De hecho, no sé si te conté, pero una vez estábamos en Mozambique haciendo planos de ingeniería, revisando planos de ingeniería en un hotel con velas, porque no existía luz. O sea, no es que se había cortado la luz, no existía la luz. Entonces, trabajando con velas y tomando gin con tonic, porque era la única manera, aparte de llenarse, tú te llenas de off, y igual los mosquitos te están comiendo, y ahí tú sabes que la malaria y la fiebre amarilla están a la, o sea, pan de todos los días. Entonces, tomando gin and tonic, porque según los locales, eso ayudaba a espantar los mosquitos. Hasta que un día yo dije, ¿y por qué el gin? Porque yo entendí lo del agua tónica ¿cómo se llama? La quinina. Y me dice, no, es que el agua tónica es muy mala, entonces le echan el gin. Por eso se toma gin and tonic desde el desayuno. O sea, arrancaba el desayuno con eso. O sea, así de atrasado estos lugares. O sea, ni luz había. Eh, entonces, bueno, yo diría que entre los países más avanzados, obviamente, Japón y Singapur. O sea, si Estados Unidos se cree que es el primer mundo, deberían los americanos ir para allá para ver lo que realmente es el primer mundo. Yo la primera vez que fui a Japón fue en el año 92 y sentí que estaban 30 años adelante cívicamente, porque tienen una cultura cívica increíble, la forma como ellos se comportan con el prójimo. A mí me pareció una cosa, ¿verdad? Que es totalmente inesperada. Puedes dejar un paraguas en un lugar del metro y lo puedes regresar 2 horas después y nadie la toca. No sé si eso ha cambiado, pero en ese momento que yo estuve allá había un respeto por el derecho ajeno que era fuera de serie, no se puede describir, ¿verdad? Eso. Es impresionante. O sea, lo que tú dices, yo la primera vez que fui a Japón fue en el 79. Y he ido un par de veces, la última vez siendo, bueno, más de un par de veces por trabajo, pero la última vez fue, como te digo, hace unos 2 años atrás. O sea, en un lapso de 40 años es lo mismo. O sea, el respeto que existe es impresionante. Un día yo estaba mostrando a la Joyce un señor con un perrito, venía caminando, el perrito hizo pupú en el piso, en la calle, o sea, en la calle. Este señor abre un bolso, o sea, tú sabes cómo son las ceremonias de los japoneses. Se arrodilla, abre su bolsito, saca la bolsita, levanta el pupú, lo pone ahí, después saca un spray, echa spray y con un pañito limpia lo que ya había, o sea, empecemos por acá. Acá yo voy caminando por la calle y veo los pupú de los perros por la vereda, nadie le importa un pepino. Y acá este señor no solamente lo levanta, sino que con una ceremonia, entonces por encima lava la vereda porque había hecho el pupú super. Ah, sí, 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 es un civismo que yo le llamo un espíritu cívico de compañerismo y camaradería. Yo pienso de que tú y yo compartimos la historia de haber trabajado con japoneses. La cultura de los japoneses es fascinante, la forma como ellos se organizan, la forma como saben trabajar en equipo, la forma como ellos respetan la opinión del jefe, ¿verdad? El shacho-san, shacho-san, ¿verdad? Es una cosa maravillosa. Ricardo, el aeropuerto más lindo donde has aterrizado. Singapur. Pensaba que ibas a decir eso. Pensaba que ibas a decir eso. Y después de eso, el lounge más lindo, yo creo el más completo, Dubai. O sea, ahí uno se puede pasar 24 horas comiendo, durmiendo, tomando y no te aburre. En un spa, yo estaba en el de Doha y en el de Dubai, y ambos me parecen espléndidos, ¿verdad? Son lugares insignia. Ricardo, cuéntame un poquito de la vida ahora que estás ya viéndola por el retrovisor, tu carrera, y haciendo tu trabajo por deporte, no por necesidad. Cuéntame un poquito acerca de qué quisieras hacer con estos años de oro de tu vida, porque está lleno de vida,
Somos unos niños de 65 años casi, que estamos a punto de cumplirlo. Casi. Casi, estamos a punto de cumplirlos. Somos niños de 64 todavía, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que ves hacia adelante, Ricardo? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué quisieras hacer? Además de cuidar a los nietos en Italia, por supuesto, pero habrán otras cosas también que te tienen emocionado. Cuéntame, por favor. Muchas cosas. Viajar, o sea, tú sabes, yo ahora me pillaste acá, llevo una semana en Houston, yo vivo en Houston. Eh, Después de casi 3 meses de estar viajando, 4 continentes he hecho en los últimos 2 meses, 8 o 9 países, mitad por trabajo, mitad por placer, y eso es lo que a mí me encanta. Y ahora 2 o 3 semanas más y me toca viajar de nuevo. Estoy continuamente yendo a Europa, Sudamérica, y eso es una cosa que ojalá tenga fuerza para seguir haciendo los próximos 10, 15 años. Sí, Tú y yo nacimos para estar sobre aviones y acumulando millones de millas. Ya tengo millones de millas voladas, actually flown, no solamente con los premios. sí, sí, sí. Creo que somos Platinum for Life en American y bueno, eso me gusta seguir coleccionando. Sí, sí, sí. No, es Eh, una maravilla. Siento, Ricardo, de que has vivido una vida plena, una carrera extraordinaria. Pienso que has dejado un legado y hay mucha gente que ha aprendido de ti. Hay mucha gente que tú has sido mentor ahora de tantas personas y tantas personas que te tienen ese aprecio de que les ayudaste a crecerlos en su carrera. Pero cuéntame, ¿cuántos años ya de matrimonio? 40, 41. El secreto del éxito. Tolerancia, eh, compañerismo. Una vez alguien me dijo, un gran amigo de allá de Brasil me dijo, ustedes dos son muy cómplices. Y digo, ¿cómo cómplices? Me dice, es que todo lo hacen juntos, todos se apoyan uno en el otro, y aunque estén peleados, se están besando y haciéndose cariño. Yo pienso de que ese ha sido el secreto también de mi matrimonio de 36 años, que he sido cómplice de Nancy, ¿verdad? En las cosas que hemos hecho juntos. Y también que ella supo darme alas para volar. Nancy fue siempre la presidenta de mi club de admiradores que me empujó hacia la calle y me decía, váyase, vaya a hacer lo que usted puede. Y de la misma manera que me decía mi mamá, vos podés, hijo, vos podés. Y eso pienso que fue lo que inspiró el título de mi libro, Pueden los que se atreven, ¿verdad? Y muchas veces no lo hice porque yo podía, sino por mi mujer o mi mamá me empujaron. No, eso es verdad cuando dicen detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Sí, sí, sí. Es verdad, necesitas ese apoyo. Imagínate, si cuando yo me fui, o sea, más de una vez estuve por consecuencia de estos proyectos 3 o 4 meses fuera, y cuando digo fuera, me digo sin ver a mi hija ni nada. De hecho, mi señora me dijo una vez que mi hija menor, Melissa, una vez se le acercó y dijo, mamá, no me acuerdo de la cara del papá. Eso es triste, eso es triste. Pero el apoyo que tenía era fuerte porque sabíamos que era la manera de seguir adelante. Eh, Qué belleza, Ricardo. ¿Cuántos nietos? 8 nietos, considerando los nietos adoptivos de una de mi hija, y uno en camino. Ah, Uno es la de Italia, así que por eso que ando viajando también más para allá. Ahora qué belleza. Yo voy a ver a Nicky yo debería de ver a Nicky este julio, ¿verdad? En Italia. Es el problema que nace en octubre, yo por eso no puedo ir en julio. No, pero qué No, bueno. además en julio tengo reunión de directorio presencial, así que una de las empresas que asesoro, así que no voy a estar por Europa, voy a estar en el sur. Sí, sí, no, pero gracias, Ricardo. Qué placer haber podido grabar este pequeño testimonio de una carrera, de una vida bien vivida, de una trayectoria profesional fantástica. Pienso que en tus 64 años has vivido unas 5 vidas que muchas otras personas nunca vivirían en ese periodo. Las mías que has volado, los amigos, todos los retos que lograste sobrepasar
Muchos de ellos, Ricardo, se resumen simple y sencillamente con esa berraquera con la que naciste, con esas ganas de triunfar, con esas ganas de darle para adelante. Te felicito por tu carrera, por tu familia, por tus hijos, por tus nietos y por el legado que has dejado y los recuerdos que le has dejado a tantas personas como yo, ¿verdad? Que se fueron beneficiarios no solo de tu compañía, sino que de haber sido gladiadores los dos peleando juntos, ¿verdad? Contra el enemigo y que supimos siempre encontrar una solución. Fuiste una persona clave en mi carrera y eso te lo agradezco y lo agradeceré siempre. Y te quiero dar las gracias por habernos acompañado acá en Erizo TV. Siento de que hemos recorrido una carrera tan impresionante que muchos jóvenes ingenieros podrán mirar hacia adelante, muchos ingenieros latinoamericanos y darse cuenta de que sí se puede y que pueden los que se atreven. Gracias, Ricardo, por acompañarme este día en el programa. Y a ustedes, amigos, les pido que por favor nos sintonicen en otra edición de su Erizo TV. Ricardo Sadir, muchas gracias. A usted.